El uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Introducción. Desde los inicios del cristianismo hasta el siglo XVI, se hizo una distinción entre guerra justa y guerra injusta. San Agustín de Hipona argumentaba que una guerra era legítima si se consideraba justa y que solo se justificaba en casos de defensa, reparación de agravios o venganza por una violación cometida. Su pensamiento predominó durante la Edad Media y sirvió de base para el derecho canónico y de la doctrina escolástica. Filósofos como Francisco de Vitoria y Hugo Grocio, siguiendo la tradición escolástica, también abordan el concepto de guerra justa e injusta. Sin embargo, a partir del siglo XVI, con el surgimiento de los primeros estados soberanos y el cambio del orden político en Europa, la noción de guerra justa comenzó a perder relevancia. Durante el periodo absolutista, los monarcas asumieron la facultad exclusiva de decidir cuándo emplear la fuerza para hacer valer su voluntad. Como expresó Luis XIV de Francia, "El Estado soy yo". Desde ese momento hasta 1919, el derecho internacional público no limitó la capacidad de los estados de recurrir a la guerra. Se estableció una separación entre el derecho de guerra y el derecho de paz, siendo el primero el de mayor relevancia en la práctica internacional. Un reflejo de esta realidad es la obra de Hugo Grocio, del derecho de guerra y de paz, que ilustra esta división. A comienzos del siglo XX, se empezó a restringir la libertad de los estados para emplear la fuerza en el ámbito internacional. El principal desafío del derecho internacional moderno es regular la cooperación pacífica entre los países y condenar la amenaza, el uso de la fuerza y las guerras de agresión, considerándolos actos criminales. Sin embargo, esta condena no ha erradicado por completo la práctica de la guerra. Por ello, los esfuerzos internacionales han derivado en convenciones y acuerdos donde los estados se comprometen a renunciar al uso de la violencia como herramienta de política exterior. La Convención Drago-Porter. En 1902, la Armada de Reino Unido, Alemania e Italia impuso un bloqueo naval a las costas de Venezuela, con el fin de obligar a su gobierno a pagar las deudas contraídas con ciudadanos de esas potencias. Ante esta situación, el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, José María Drago, envió una nota a Washington el 29 de diciembre de 1902 en la que rechazaba el uso de la fuerza para presionar a un Estado a cumplir con sus obligaciones financieras. Según su argumentación, forzar a un país a normalizar el pago de su deuda mediante el uso de la violencia iba en contra de los principios del derecho internacional público. Aunque la respuesta del Departamento de Estado de Estados Unidos no constituyó un respaldo formal, la postura de Drago tuvo un impacto significativo en la comunidad internacional. Este planteamiento generó un extenso debate académico bajo la supervisión del Instituto de Derecho Internacional. En 1907, durante la Segunda Conferencia de Paz en La Haya, el Dr. Drago expuso personalmente su tesis. Su propuesta fue aceptada con el respaldo del general Porter, delegado de los Estados Unidos, razón por la cual se denominó Convención Drago-Porter. Este tratado comenzó que los estados firmantes se comprometían a no utilizar la fuerza armada para cobrar deudas contractuales, a menos que el país deudor se rehusara a someterse a un arbitraje o rechazara el fallo arbitral. Pacto de la Sociedad de las Naciones. La obligación de no recurrir al uso de la amenaza, la fuerza o la guerra, sino después de agotar todo otro medio pacífico de solución, se estableció en el Pacto de la Sociedad de las Naciones, firmado en 1919. El pacto dispone que no se puede recurrir a la guerra contra un Estado que acate un laudo arbitral. Por lo demás, el pacto no prohíbe la guerra y se limita a establecer criterios formales para distinguir entre guerras legales e ilegales. Las primeras son aquellas que no contravienen las normas del pacto. Las segundas, las que violan sus disposiciones.
Finalmente, la Sociedad de las Naciones creó un sistema de sanciones para castigar a los estados que recurran a la guerra. Pacto Bryan-Kellogg. El Pacto de la Sociedad de las Naciones dejó muchos vacíos. Para cubrir esas lagunas, 15 países suscribieron el 27 de agosto de 1928, en París, el Pacto Bryan-Kellogg, llamado también Pacto de París o Pacto contra la Guerra, al que posteriormente se adhirieron 63 estados. El Pacto Bryan-Kellogg confirma el principio de que la guerra agresiva es criminal, un principio que ahora forma parte de la conciencia jurídica de la humanidad progresista. Según sus estipulaciones, los estados se comprometen y obligan a renunciar a la guerra como instrumento de política nacional o internacional, salvando el derecho a la legítima defensa. Las prohibiciones no surtieron los efectos esperados, tanto por los defectos sustanciales del pacto como por la falta de definiciones claras, lo que permitió interpretaciones arbitrarias y desvió, una vez más, la voluntad de erradicar la guerra. La Organización de las Naciones Unidas. Lo que no logró la Sociedad de las Naciones se consiguió años después con la creación de la Organización de las Naciones Unidas. El propósito de las Naciones Unidas es mantener la paz y la seguridad internacionales. Se funda en el repudio a la guerra y el fortalecimiento de la amistad y la cooperación entre los estados. El artículo 1 de la Carta de San Francisco estipula que las Naciones Unidas persiguen como fin la adopción de medidas colectivas eficaces para la prevención y supresión de la amenaza contra la paz y la eliminación de cuantos actos de agresión se perpetren contra la paz o la perturben. Aunque no afecta el derecho de legítima defensa contra un ataque armado, la ONU establece un sistema especial de sanciones internacionales contra los violadores de la paz, sin definir con precisión el concepto de agresión. El artículo 2, incisos 4 y 5 de la Carta de las Naciones Unidas define la obligación de no recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Con carácter general, la Carta de San Francisco prohíbe el uso de la fuerza y las amenazas, con dos únicas excepciones: la legítima defensa y las medidas coercitivas autorizadas por el Consejo de Seguridad, capítulos 7 y 8. Asimismo, mediante la Declaración sobre la concesión de independencia para los países y pueblos coloniales, suscrita en 1960, prohíbe toda acción armada o la aplicación de cualquier medio represivo contra los pueblos coloniales para impedirles ejercer su derecho a la autodeterminación. La legítima defensa. El derecho de legítima defensa está estrechamente vinculado con el principio de prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza. El artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas establece que ninguna disposición de la Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas. El derecho internacional público reconoce la legítima defensa como un medio para rechazar por la fuerza un acto de agresión. Está autorizada para impedir una agresión inminente o rechazar una agresión actual. Sin embargo, los contornos imprecisos de la legítima defensa en el derecho consuetudinario dificultan su distinción de otras formas de autotutela, como la represalia. Los medios utilizados para repeler una agresión deben ser proporcionales a los empleados por el agresor, es decir, debe existir una relación entre los medios usados por ambos. Daniel Webster, secretario de Estado de los Estados Unidos, enunció los principios de la legítima defensa en el incidente del buque The Caroline entre Inglaterra y Estados Unidos. Para que proceda la legítima defensa, según Webster, debe demostrarse una necesidad de defensa propia urgente, irresistible, que no permita la elección de otros medios ni tiempo para deliberar. Finalmente, el derecho internacional público moderno reconoce el derecho de los pueblos coloniales y dependientes a usar la fuerza contra la metrópoli,
que les impide ejercer su derecho a la autodeterminación. Ese uso de la fuerza también se considera legítima defensa. Las medidas coercitivas. Esta es la segunda excepción autorizada por la Carta de las Naciones Unidas para el uso de la fuerza en caso de amenaza o agresión. La decisión de aplicar medidas coercitivas y la adopción de medidas militares en caso de amenaza a la paz o de un acto de agresión corresponde exclusivamente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La seguridad colectiva. Uno de los rasgos distintivos del derecho internacional público moderno es el principio de la seguridad colectiva en las relaciones internacionales. Este principio se basa en que la seguridad de un Estado está estrechamente ligada a la seguridad de los demás Estados. Esa interrelación depende de diversos factores, como el geográfico y otros. El principio de seguridad colectiva está reconocido por la Carta de San Francisco y comprende el derecho de cada Estado a reaccionar ante cualquier violación de la paz, el deber de cooperar para garantizar y fortalecer la paz, el derecho de ayudar a las víctimas de la agresión, la obligación de no prestar ayuda a los agresores, la obligación de los Estados miembros de las Naciones Unidas de participar en las medidas coercitivas adoptadas por el Consejo de Seguridad para conjurar o eliminar una amenaza a la paz o un acto de agresión. Conclusión. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el concepto de guerra y el uso de la fuerza en las relaciones internacionales han experimentado transformaciones significativas. La creación de la Organización de las Naciones Unidas en 1945 representó un punto de inflexión en el derecho internacional, estableciendo un marco normativo que condena la guerra agresiva y promueve la resolución pacífica de los conflictos. Sin embargo, la efectividad de este sistema ha sido puesta a prueba en múltiples ocasiones, revelando tanto sus fortalezas como sus debilidades. Entre las fortalezas del derecho internacional moderno, se destaca el desarrollo de normas que restringen el uso de la fuerza y consolidan el principio de seguridad colectiva. Instrumentos como la Carta de las Naciones Unidas, los convenios de Ginebra y diversas resoluciones han establecido límites claros a la agresión, reforzando la protección de los derechos humanos y el derecho humanitario. Asimismo, el multilateralismo ha permitido la intervención diplomática en conflictos y ha reducido la frecuencia de guerras interestatales de gran escala. No obstante, las debilidades del sistema son igualmente evidentes. La existencia de conflictos prolongados, como la guerra entre Rusia y Ucrania, o las continuas tensiones en Medio Oriente, particularmente en Palestina, Siria y Yemen, han evidenciado la fragilidad de los mecanismos de seguridad internacional. La incapacidad del Consejo de Seguridad de la ONU para actuar con eficacia en situaciones donde las potencias con derecho a veto tienen intereses directos ha paralizado la toma de decisiones clave, permitiendo la persistencia de crisis humanitarias y violaciones sistemáticas del derecho internacional. El caso de la guerra entre Rusia y Ucrania es un claro ejemplo de cómo el orden internacional posterior a 1945 se enfrenta a desafíos sin precedentes. La invasión rusa ha puesto en entredicho la efectividad de las normas contra la agresión y ha evidenciado la dificultad de aplicar sanciones efectivas cuando una potencia nuclear está involucrada. Del mismo modo, el conflicto en Gaza y la ocupación de Palestina han demostrado la incapacidad de la comunidad internacional para hacer cumplir las resoluciones de la ONU y garantizar una solución pacífica y justa. En el siglo XXI, la ONU y el derecho internacional se encuentran en una encrucijada. Mientras que los principios fundamentales de soberanía, autodeterminación y no agresión siguen siendo pilares del sistema global, la realidad geopolítica actual muestra que estos principios no siempre se respetan o se aplican de manera equitativa. Para que la comunidad internacional pueda enfrentar los desafíos del futuro, será necesario reformar y fortalecer las instituciones encargadas de garantizar la paz y la seguridad mundial
asegurando que el derecho internacional no solo sea un conjunto de normas, sino una herramienta efectiva para prevenir y resolver conflictos. Rafael Lemkin, un jurista polaco, presentando su propuesta ante la Sociedad de las Naciones en 1933 para la creación de un tratado que prohibiera los asesinatos masivos, que luego se conocería como genocidio. Juicio de Nuremberg en 1945, mostrando a los líderes del Tercer Reich siendo acusados de genocidio por la eliminación sistemática de grupos raciales y nacionales, como judíos, polacos y gitanos. Asamblea General de la ONU, el 11 de diciembre de 1948, aprobando la Resolución 96, que declara el genocidio como un crimen contra el derecho internacional. A continuación, te dejamos las preguntas frecuentes sobre esta lección para reforzar tus conocimientos. 1. ¿Qué es la legítima defensa en el derecho internacional? Es el derecho que tiene un Estado a defenderse mediante el uso de la fuerza si ha sido objeto de un ataque armado. Este derecho está reconocido por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. 2. ¿Cuáles son los requisitos para que un Estado invoque la legítima defensa? Debe haber un ataque armado previo, la respuesta debe ser inmediata, proporcional y necesaria. Además, el Estado debe informar al Consejo de Seguridad de la ONU. 3. ¿Qué dice el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas? Reconoce el derecho inherente de legítima defensa individual o colectiva si ocurre un ataque armado contra un miembro de la ONU, hasta que el Consejo de Seguridad tome medidas para mantener la paz y la seguridad internacionales. 4. ¿Qué diferencia hay entre legítima defensa individual y colectiva? La legítima defensa individual ocurre cuando un país se defiende solo. La colectiva sucede cuando un país aliado o una coalición interviene para defender a un Estado víctima de agresión con su consentimiento. 5. ¿Puede un país atacar preventivamente en nombre de la legítima defensa? El derecho internacional no autoriza ataques preventivos como legítima defensa. Solo se permite si hay un ataque armado en curso o inminente, lo cual debe estar claramente demostrado. 6. ¿Qué rol juega el Consejo de Seguridad de la ONU en la legítima defensa? El Consejo debe ser informado inmediatamente de cualquier acción en legítima defensa. Luego, evalúa la situación y puede adoptar medidas para restaurar la paz. 7. ¿Qué son los cascos azules y cuál es su función? Son fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU. Su función es observar, mediar, proteger civiles y facilitar acuerdos de paz en zonas de conflicto. No actúan como fuerzas ofensivas. 8. ¿En qué casos un país puede solicitar la intervención de los cascos azules? Cuando hay un conflicto armado interno o externo, una crisis humanitaria o amenazas a la paz, la solicitud debe ser evaluada y aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU y contar con el consentimiento del Estado involucrado. 9. ¿Qué diferencia hay entre intervención humanitaria y legítima defensa? La legítima defensa responde a un ataque armado. La intervención humanitaria busca proteger civiles de violaciones graves de derechos humanos, como genocidios, incluso sin ataque previo. 10. ¿Un Estado puede defender a otro sin que se lo haya pedido? No. La legítima defensa colectiva solo es válida si el Estado agredido lo solicita expresamente. De lo contrario, se consideraría intervención ilegal. 11. ¿Puede justificarse cualquier guerra bajo el argumento de la legítima defensa? No. La guerra solo es legal si cumple los criterios establecidos en el derecho internacional. Usar la legítima defensa como excusa sin un ataque real puede violar la Carta de la ONU. 12. ¿Qué pasa si un país abusa del argumento de la legítima defensa? Puede enfrentar sanciones diplomáticas, condena internacional e incluso ser llevado ante la Corte Internacional de Justicia si viola normas internacionales. Con esto cerramos la lección El uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Si te gustó este contenido y quieres seguir aprendiendo sobre política global y derecho internacional, suscríbete al canal y activa la campanita.
Nos vemos en la próxima clase.